Muy buenos días, tardes o noches, tengan cada uno de ustedes del otro lado de la pantalla. Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una recopilación de historias bastante interesantes que han sido enviadas por los suscriptores. Relatos que ya han sido subidos al canal, pero hay quienes disfrutan escuchar una larga cantidad de relatos en un solo video. Esto porque no logran conciliar el sueño o les apetece escuchar relatos bastante hórridos para su noche. Apaga la pequeña luz de tu habitación y ponte cómodo. Comenzamos. El niño del árbol, basado en hechos reales, enviado por Marta Figueroa, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. La historia que voy a relatar le ocurrió a mi hijo cuando tenía solo 6 años. Somos originarios de Jalisco, de una pequeña comunidad. Mi padre nos heredó una gran extensión de terreno, a lo que le llamamos el rancho. Este se encuentra a las orillas de nuestro pueblo. No tenemos animales, sin embargo, tenemos algunas hectáreas con grandes árboles de limón. Mi esposo es quien se encarga de ellos y los va a vender a las tiendas y fruterías, pero solo lo hace en temporadas. Nuestra casa se encuentra alrededor de estos árboles, y junto a esta existe un árbol en particular. Mi esposo es constructor y decidió armar una casa de árbol en esta. Esto para que mi hijo pudiera pasar un buen rato ahí y se divirtiera. Cabe mencionar que mi hijo es único, no pudimos tener más familia, así que se imaginarán que durante su infancia la pasó muy solito, a pesar de tener amigos en la escuela. Mi hijo, al que llamaré Carlos, estaba muy contento con su casita del árbol. Esta quedaba exactamente frente a su habitación. Él estaba muy emocionado. Decidimos amueblarla para que pudiera divertirse ahí. Le pusimos varios juguetes, un pequeño sillón puff y hasta una tele para que pudiera ver sus caricaturas. Durante mucho tiempo las cosas iban de maravilla. Mi hijo, al llegar de la primaria, lo primero que hacía era irse a jugar a su casita. Bueno, después de comer y hacer sus deberes. En ocasiones invitaba a uno que otro de sus amiguitos, pero de pronto todo comenzó a tornarse un poco extraño. Mi hijo se comenzó a portar distinto. De ser un chico muy feliz y amable, cambió a ser más serio y sombrío. No sé cómo explicarlo. En la escuela ya no convivía con sus compañeros y tampoco los invitaba a la casa. Eso sí, se la pasaba en su casita del árbol. En algunas ocasiones yo lo escuché hablar con alguien, como si estuviera jugando con otra persona, pero al asomarme no había absolutamente nadie y dejaba de hacer lo que fuera que estuviera haciendo. Por las noches, estando en su habitación, lo comenzamos a escuchar que hablaba con alguien, y cuando entrábamos, lo encontrábamos en la ventana, viendo hacia su casita del árbol. Al preguntarle con quién hablaba o qué le estaba ocurriendo, él solo decía que jugaba con su amigo del árbol, pero nosotros le decíamos que ahí no había nadie. Entonces las cosas se comenzaron a salir de control. Mi esposo y yo comenzamos a escuchar unas pequeñas pisadas en las madrugadas, las cuales venían del pasillo a la puerta de la calle, pero al salir no había nadie. También en la cocina se escuchaba cómo arrastraban las sillas o incluso cómo jugaban con los juguetes de Carlitos. Fue hasta un día de muertos que al levantarme a hacer el desayuno encontré unas pequeñas pisadas con lodo. De inmediato corrí al cuarto de Carlos y él se encontraba profundamente dormido. Le revisé los pies, pero los tenía limpios.
Esto me preocupó tanto que fui a hablar con mi madre, la cual me recomendó ir a buscar a un sacerdote y contarle lo que estaba ocurriendo. Así lo hice, le conté todo lo sucedido con mi hijo y decidió ir a rezar y bendecir nuestro hogar, al igual que la casita del árbol. El cura, durante el tiempo que estuvo haciendo sus oraciones, no dijo nada porque mi pequeño hijo se encontraba en la casa, pero después en privado mencionó que él sentía una presencia muy fuerte, que posiblemente era un demonio o un alma en pena. Afirmó que dentro del área se encontraba una entidad, pero no era de ningún pequeño. Después de eso, las cosas comenzaron a componerse. Mi hijo empezó nuevamente con su luz que siempre lo caracterizó, y de nueva cuenta comenzó a pasar tiempo con sus compañeros. Pero en ocasiones que pasaba frente a su habitación, lo podía observar cómo miraba hacia afuera a la casa del árbol. Así lo vi en muchas ocasiones, hasta que una tarde lluviosa me acerqué a él a conversar. Le pregunté por qué miraba tanto a la casita del árbol y ya casi no jugaba en ella. Lo que me respondió me llenó de incertidumbre al mismo tiempo que de tristeza. No supe qué responderle. Me dijo que se sentía muy triste y solo desde que su amigo se fue. Le dije que ahí no había nadie, pero él me contestó: sí, mamá, él se fue un día antes de que el sacerdote viniera. Me dijo que un hombre lo iba a correr y tenía que irse. Al preguntarle el nombre de su amigo, me dijo cómo se llamaba y cómo era. Él solo respondió: se llama Astaroth y es de color amarillo. Me puse a investigar en internet y me llevé una sorpresa aterradora. El nombre de ese niño era el nombre de un demonio. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Inmediatamente llevé a mi hijo a la iglesia y, estando el sacerdote al tanto de lo sucedido, le rezó a mi hijo durante un mes. Después de eso, todo se mantuvo en calma. Hoy en día, al preguntarle a mi hijo, ya de 16 años, sobre su amigo de la casa del árbol, me dice que no recuerda nada de ningún amigo. No sé qué pensar al respecto de lo que pasó en aquellos ayeres, pero prefiero dejarlo así como está. Espero les haya gustado mi experiencia. Les mando un abrazo afectuoso a todos los infraescuchas. Muchas gracias. El hombre pájaro. Relato basado en hechos reales. Adaptado por el escritor Leo de la Paz. Acá en las alturas del Cerro de la Silla, por ahí del mes de junio y julio, dice mi abuelo Otoniel que su bisabuelo le contó que avistaba a lo lejos un hombre volando sobre los brazos del Cerro de la Silla. Los pobladores se dividían en rancherías y justo en lo alto estaba el rancho de mi abuelo. Cuentan que en punto de las 6 de la tarde, mis abuelos respiraban el aire puro, mientras se meneaban en las mecedoras de madera que tenían. Justo a esa hora, escuchaban un sonido extraño, como entre canto y chillidos, que parecía como de un águila, pero no lo era. Luego se avistaba a lo lejos un hombre en los aires que se acercaba rápidamente. Siempre lo hacía en un pico de montaña donde había un enorme árbol. Se paraba ahí. Era un ser humano lleno de plumaje rojo y verde. Sus alas se extendían como saludando al aire que rozaba su cuerpo. Miraba fijamente a los cielos. Eran escasos minutos los que meditaba ese ser, para luego despegar su vuelo y perderse entre las montañas del Cerro de la Silla. Los abuelos no solo veían ese extraño ser, sino muchas otras cosas. El ver al hombre pájaro era tranquilizante, incluso le perdieron el miedo. Cada día, por un par de años, salían a las afueras para ver a ese extraño humanoide con plumas y alas.
Sin embargo, todo se convirtió en tragedia. Llegó el verano de junio y uno de tantos nietos que tenía se quedó con sus abuelos. La niña de nombre Alicia. Ella tenía 5 años y siempre se quedaba varios días en el rancho. Cuenta el abuelo que mientras ellos veían el atardecer, la niña jugaba con palos de madera, siempre a la vista de ambos abuelos. Pero un día apareció como siempre el hombre pájaro, esa singular figura, aleteando por el cielo por encima de las montañas. Se paró en ese mismo árbol como de costumbre. La niña Alicia, al verlo, rápidamente corrió a los brazos de la abuela y ella le dijo: «No se asuste, mija, él siempre viene del cielo, es un hombre pájaro». Lo miraron por unos minutos. Sin embargo, el hombre pájaro giró su cabeza hacia los tres. Eso nunca antes había ocurrido. Abrió sus alas, las sacudió y voló hacia donde se encontraba la familia. Tremendo susto que tenía. La niña se aferró más a su abuela y don Otoniel dijo que no pasaba nada. El hombre pájaro aterrizó justo a 3 metros de ellos. Cuenta el abuelo que era alto, lleno de plumas rojizas y verdes. Era el cuerpo de un ser humano normal, pero tenía plumas, alas y su cabeza alargada con un copete semejante a los de gorrión. Sus ojos eran amarillos, con un punto negro en medio y un pico bastante alargado. Hizo un sonido como el que hacen las gallinas, pero muy de baja frecuencia. Extendió la mano ante los tres, sostenía una flor en manos y decía en muecas que se la regalaba a Alicia. La niña tenía bastante miedo, pero el abuelo le aseguró que no pasaba nada. Cuando la niña dio un par de pasitos lentos entre miedo y no, fue hasta él. Alicia extendió la mano y el hombre pájaro extendió la suya. El miedo brotó en los abuelos cuando ese ser tomó las manos de Alicia y la niña abrazó su pecho emplumado para luego partir al cielo. Los abuelos gritaron desesperados. El hombre de plumas se perdió entre las montañas. Dio la noche y varios vecinos se unieron para ir en búsqueda de la niña, con palas, hachas, pero no pudieron ir más allá. La gente no podría creer la historia del pueblo. Pasaron los días. La comandancia de la región los tacharon de locos y esa historia la dejaron como algo que fue de su imaginación. Fueron días de búsqueda a lo alto del cerro y nada. Llegaron los años consiguientes, de junio y julio, pero ese hombre pájaro ya no aparecía. Se fue para siempre y con él se llevó a la nietecita Alicia. Esa historia se fue contando de generación en generación. Hoy en día sabemos que sí desapareció un familiar y los abuelos juran que se la llevó el hombre pájaro para siempre. Pero en realidad no sabemos por qué. La vecina. Relato basado en hechos reales por Adriana Villarreal. Escrito y adaptado por Leo de la Paz. Mi caso es el siguiente. Soy una mujer casada y tengo 3 hijos. El mayor es varón y otras 2 pequeñas. Esto que les voy a relatar sucedió cuando mi hijo mayor tenía 16 años y mi hija menor tenía algunos 3 añitos. Ella siempre me decía que la vecina de enfrente de mi casa venía y se quedaba con ella por las noches y que se sentaba a la orilla de su cama para cuidarla mientras dormía, que a veces le contaba algunos cuentos. Yo en realidad no entendía por qué mi niña decía eso, si no era posible que mi vecina viniera por las madrugadas a mi casa. Aunque era muy pequeña, a mi niña le gustaba pasarse las tardes enteras en la planta alta de la casa, viendo la televisión, a lo que yo le preguntaba
por qué no veía la televisión abajo con su hermanita. Ella me respondía que estaba mejor arriba jugando con la vecina y que ella la cuidaba. Solo bajaba para comer o cuando quería algún juguete de la planta baja. Entonces en algunas ocasiones yo subía a hurtadillas para ver quién estaba con ella realmente, pero nunca había nadie. Es más, a veces ni siquiera tenía la televisión encendida. Esto me preocupaba mucho. Pensé que era uno de esos casos de amigos imaginarios, y yo hasta llegué a pedirle a mi vecina que platicara con mi hija para que le dijera que ella no era la persona que la visitaba en casa. Mi vecina me hizo el favor de hablar ampliamente con mi niña. Le dijo: «Mira, yo no soy la señora que va y te visita en tu casa, pero te quiero pedir un favor. La próxima vez que esa señora venga a visitarte, puedes preguntarle cuál es su nombre y qué es lo que quiere de ti». A pesar de ser muy pequeña, mi niña entendió muy bien lo que mi vecina le pidió y dijo que le iba a preguntar a la señora qué quería y quién era. No pasó ni una semana y mi hija me platicó que le había preguntado a la señora las cosas que la vecina le pidió y me sorprendió con lo que me contó. Dijo que la mujer le había respondido que no podía decirle su nombre, pero que ella solo quería ser su amiga y llevársela con ella, porque la quería mucho, pero que además le gustaría llevarse también a su papá. Así podrían ser una familia ellos tres. Yo me sorprendí tanto que lo primero que hice fue ir con la vecina para que mi hija le repitiera lo que me acababa de contar a mí. Afortunadamente mi vecina es una persona muy perceptiva de lo paranormal y esas cosas. Le dijo a mi niña que le dijera a la señora que le daría mucha tristeza dejar a su mamá solita para irse con ella, y con esto evitaría que el espíritu de la mujer fuera a molestarse y maltratar a mi pequeña. No sé si fue casualidad, pero por esos días mi niña se estaba enfermando muy seguido de los bronquios y traía muy bajas las defensas. Asimismo, mi esposo comenzó a sufrir hipertensión, lo que lo mantenía muy exhausto durante el día y en la noche dormía incómodo. Después de toda esta situación, ya no sabía si preguntarle a mi niña por la mujer, porque tenía miedo de lo que me fuera a responder. Así que me mantuve muy cerca de mi hija y la escuchaba platicar, aunque no veía con quién o con qué. Pasaron algunas semanas y una noche nos fuimos a dormir todos en la planta alta, como de costumbre, a las 11 p.m. Esa noche precisamente yo me sentía un poco inquieta, pero no sabía ni por qué. Total, después de mucho batallar me quedé dormida, pero a cada momento me despertaba, como cuando tienes un pendiente. Cada vez que lo hacía, veía hacia el reloj los números rojos que tenía en el buró del lado donde duerme mi esposo. Ya como en la tercera ocasión que desperté, me enderecé para sentarme en la cama y me llevé el peor susto de mi vida. Por encima de la cabecera de mi cama y a través de la pared, sobre la cara de mi esposo, estaba una mujer bebiéndole el aliento. Digo bebiéndole el aliento, porque él estaba con su boca entreabierta y ella a su vez la tenía abierta completamente. En ese momento me quedé paralizada y la mujer pudo notar que yo la vi. Así que solo se introdujo nuevamente hacia la parte trasera de la pared, que colinda con el cuarto de mis hijas. No me importó dejar a mi esposo y corrí al cuarto de mis niñas. Encendí la luz y no había nada. Así que regresé a mi cuarto lo más rápido posible y entonces sí desperté a mi marido. ¿Cuál va siendo mi sorpresa al ver que su reacción fue muy violenta hacia mí? Me gritó horrible que me alejara y me empujó con mucha fuerza. Él nunca había maltratado a nadie y yo me asusté tanto que le grité a mi hijo mayor para que me ayudara. Mi hijo vino a tratar de calmar a mi marido, pero al parecer no nos reconocía, porque no respondía a nada de lo que le decíamos.
En lugar de eso, bajó las escaleras a toda velocidad, como con la intención de salir de la casa. Sus ojos estaban abiertos, pero se veían vacíos, como mirando hacia adentro, y lo único que hacía era jalonear la chapa de la puerta para salir de la casa. Afortunadamente mi hijo lo pudo calmar y sentar en uno de los sillones de la sala. Posteriormente pasó algunos minutos vociferando cosas que ni mis hijos ni yo entendíamos. Por última se quedó dormido en el sofá y el resto de la familia ya no durmió, ni mis niñas pudieron conciliar el sueño. Amaneció y mi esposo se sorprendió por encontrarse acostado en la sala y no recordaba nada de lo sucedido la noche anterior. Le dijimos que había actuado muy extraño y que se había querido salir de la casa, pero él no recordaba nada. En lo personal, por fin, pude entender por qué mi hija menor decía que mi vecina venía a la casa en las madrugadas. Y es que el espíritu de la mujer que yo vi era de cabello negro, largo, rizado y con una cara muy blanca, con bonitas facciones, así que en realidad encontré cierto parecido con mi vecina. Todo esto se lo conté a mi vecina y ella se sorprendió al saber que el ente se parecía a ella. Me aconsejó traer un sacerdote para que bendijera la casa, puesto que según lo que ella entendía, la vida de mi hija y de mi esposo corrían peligro. Así lo hice, y a partir de entonces, esa entidad dejó de molestar a mi niña, aunque todavía la recuerda, y dice que llegó a quererla y extrañarla, mientras que mi esposo refiere no recordar nada en absoluto. La mano del espejo. Relato basado en hechos reales. Escrito y adaptado por Leo de la Paz. Mi hermana y yo solíamos jugar con las muñecas cerca de un espejo enorme. Medía unos 2 metros de largo y ancho, así que lo ponía arriba de un peinador. Nos divertía cambiarnos de ropa y vernos al espejo. Mi abuelita siempre decía cuando iba a nuestra habitación: dicen que la gente se vuelve loca si se la pasa viendo al espejo. Pero nos daba risa, sobre todo a quien cuenta esto. Me gustaba observarme y hacer muecas. Un día, a eso de la medianoche, en ese tiempo tenía unos 8 años, desperté porque tenía sed y me levanté a tomar un poco de agua, sin antes ver al espejo. No sé por qué me gustaba ver tanto mi reflejo que me quedé por minutos viéndolo. Pero vi que dentro del espejo, atrás de mí, había un bulto negro que se acercaba. Volteé hacia atrás y no había nada. Rápido me fui deslizándome entre las sábanas y me quedé dormida. Al día siguiente empecé a maldecir al espejo. Le dije a mi hermana que de seguro en el espejo existía otro mundo parecido al nuestro. Pasaron los años, llegué a cumplir 13. Sucedió que ya no me interesaba tanto por el espejo, y una vez que no podía dormir, desperté en la madrugada. Me quedé viendo a ese cuadro de cristal que me reflejaba, siempre en el mismo sitio, la misma escena al verlo. Entonces se me ocurrió moverlo. Mi hermana despertó y dijo que dejara de hacer ruido. Sin importarme, moví como pude el espejo y lo puse en otra pared. Me agaché para ver mi reflejo y recordé lo que me pasó de niña, pero en ese tiempo no le di importancia. Pero ya que era más grande, me preguntaba qué era el bulto negro que había visto. Volví a maldecir al espejo. Le dije que lo iba a tapar por haberme asustado de niña. Al día siguiente teníamos una fiesta. Me arreglé y estaba mi novio abajo esperándome. El espejo ya estaba en el primer piso y mi mamá me regañó por quitarlo del peinador. Entonces dije, ¿para qué lo movía? Ahora no puedo verme. Lo volví a poner en su lugar y observé fijamente.
pero a lo lejos del reflejo se veía ese bulto oscuro de nuevo. No volteé, quise que ese bulto tomara forma. Poco a poco la figura se tornó en un ser extraño, como humano, oscuro, con escamas negras, ojos amarillos y sin nariz. Me quedé pasmada, como si una corriente fría atravesara mi espalda. Me armé de valor y le grité: «¡Lárgate!». De pronto, una mano espeluznante, escamosa, llena de picos, dedos largos, uñas moradas puntiagudas, salían del espejo para darme una tremenda bofetada. En un instante caí al piso. Salí corriendo despavorida. Mi madre, hermana, abuela y novio estaban ahí. Me observé en otro espejo que teníamos en la sala. Ahí pude ver las marcas rojas de la bofetada. En pleno llanto, les conté lo que me acababa de ocurrir, pero no me creyeron. Pasó una semana y seguía mi rostro marcado. El espejo estaba tapado con una sábana. Mi hermana y yo dormíamos con mis padres, hasta que un día llegué y ya no estaba el espejo. Dice mi madre que un señor carretonero pasó pidiendo cosas usadas y se llevó el espejo con gusto. Lo único que mi madre alcanzó a escuchar del carretonero es que dijo: «Estas cosas valen mucho y deben estar siempre donde deben estar». Desde entonces ya no me pasó nada semejante, pero sí viví esta historia paranormal. Yo soy testigo de ver cómo un ser me golpeó y salió del espejo. Quizá, como esta historia, dentro del espejo hay muchas más y hay otros mundos dentro. El caso de Carola, la siniestra niña. Relato basado en hechos reales, contado por un suscriptor anónimo. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Esto pasó al sur de la República. No me pasó a mí, pero le pasó a un familiar del sur. Hola, esta historia es real, pero me gustaría estar en anonimato, ya que fue un caso muy conocido en mi ciudad y es muy pequeña. Casi todos nos conocemos. Gracias. Ana es una mujer humilde, sin estudios, pero simpática. Se juntó a corta edad con Luis, el cual le daba una vida de perro, llena de violencia intrafamiliar. Con Luis procreó a una hija llamada Carola. Cansada de golpes y maltratos por parte de su pareja, que siempre le daba mala vida, Ana decide dejar a su pareja y salir sola con su hija de 4 años. Pasaron los años. Ana siempre ha trabajado en tiendas comerciales, pues no tiene estudios. Carola siempre ha pasado con sus tías y familiares para su cuidado, o en ocasiones se quedaba encerrada sola en casa, mientras su madre trabajaba. Carola siempre ha sido una niña muy callada, aislada, juega sola, no es sociable, pero sí un poco rebelde. Ana vive en una pequeña casa de concreto con 2 cuartos pequeños, un baño, una pequeña cocina y la puerta principal. Después de tantos años, Ana conoce a Jorge en su trabajo y decide darse una segunda oportunidad en su vida y acepta salir con él. Al principio, todo era dulzura, salidas. Ana se siente viva de nuevo con Jorge, jugando a una nueva relación como novios, hasta que Ana queda embarazada y Jorge la abandona, pues no le gustan los compromisos. De nuevo Ana se queda sola y da a luz a un par de gemelitos varones. Nuevamente Ana se las ve bastante duras y tiene que doblar turnos para poder sobrevivir con su hija Carola y con el par de gemelitos. Carola en ese entonces ya contaba con 13 años, así que ella es la que se hace cargo de la casa y del cuidado de los gemelitos.
A pesar de estar en su adolescencia, Carola no puede salir tanto, ni ir a fiestas o tener novio, porque carga con una responsabilidad que no le pertenece. Empieza a sentir coraje por dentro, pues quisiera ser igual a sus amigos, ir a fiestas, tener novio, pero no puede. Así es como vive Ana con su hija Carola y los gemelitos Ariel y Adiel. Ya los gemelitos tienen 1 año de edad. Carola se sigue haciendo cargo de ellos, mientras Ana trabaja en una tienda comercial para subsistir en la casa. Un día como cualquier otro, en el mes de diciembre, el día estaba bastante frío, pero aún así Carola se va temprano a la secundaria, mientras Ana espera que llegue a casa para poderle dejar a Adiel y Ariel, para que ella pueda irse a trabajar en el turno vespertino en la tienda comercial. Deja lista la comida y cuando llega Carola de la secundaria, Ana se va. Más tarde, como a eso de las 7 de la noche, llega Carola con Ariel, uno de los gemelitos, al trabajo de su madre. Llega corriendo, desesperada, con el niño en brazos, envuelto en una cobijita. Así que Ana ve a su hijo y desesperada sale corriendo del trabajo con su hijo y con Carola para llevarlo al centro médico más cercano, ya que Ariel no respiraba y se encontraba con un tono de piel azul. Por fin llegan con el médico para que pueda revisar a Ariel, pero lamentablemente Ariel llegó sin vida al centro médico. Carola explica que Ariel se encontraba en su cuna mientras ella hacía su tarea de la escuela. No lo escuchaba, así que fue a verlo al cuarto y lo vio bastante raro. Cuando lo tocó, lo sintió frío y lo vio apenas respirar. Fue cuando lo tomó en sus brazos y salió corriendo en busca de su mamá a su trabajo. Los médicos le dijeron a Ana que el niño pudo haber fallecido de una asfixia por alguna probable crisis epiléptica, aunque el niño no había presentado jamás alguna crisis. En fin, Ariel ya había fallecido y Ana no permitió que se realizara la necropsia de ley, pues ya era muy doloroso para ella el hecho de ver a su pequeño fallecer. Se realizó el sepelio como debía de ser. Mientras tanto, Ana le embargaban los sentimientos de culpa por trabajar todo el día y dejar a Carola al cuidado de los niños, sin poder ella estar al tanto de ellos. Pero tiene que trabajar de alguna forma, pues tiene que sobrevivir. Ese diciembre la pasaron tristes, acongojados, no hubo fiesta ni nada. Ana tenía el consuelo de que aún tenía a Adiel y a Carola. Eso la reconfortaba y seguiría luchando por sacar adelante a sus 2 hijos. Pasaron los meses. Ana seguía trabajando, pero Carola era diferente. Su comportamiento comenzó a cambiar. Hasta cierto punto daba miedo alguna de las acciones o dibujos que hacía. Ana se preocupaba de la actitud de Carola, pero le decían que era por la pérdida de su hermanito Ariel, por las circunstancias como pasó todo. En fin, todo se le juntó, así que Ana se convenció de ello y no le dio mayor importancia a la actitud de su hija. Para eso, a Carola la pretendía un chico, y Ana por fin la dejó tener novio para ver si su actitud cambiaba. Pero las cosas seguían igual. Ana trabajando hasta tarde y Carola a cargo de la casa y del otro gemelito, Adiel. Carola cada día se ponía más rebelde. Ya no podía salir de las obligaciones que tenía en casa. Siguieron su vida normal. No podían encerrarse en la muerte del bebé. La vida sigue, decía Ana, y tengo 2 hijos que me necesitan. Pero no contaba con que la vida le tendría otra sorpresa. A los 3 meses le avisaron a Ana a su trabajo, como a las 8 de la noche, que fuera de urgencia a su casa, que había un problema, que estaba la policía y la ambulancia. Ana se salió del trabajo y se fue corriendo a casa.
Cuando llegó, encontró una escena grotesca y de terror. Estaba lleno de patrullas, una ambulancia y el médico forense, aparte de los vecinos y unos amigos de la secundaria de Carola. Ana entró con un presentimiento fuerte y horrible. Sentía que el corazón se le salía, le latía a 1000 por hora por cada paso que daba entrando a su casa. De pronto, un grito de terror, dolor, impacto, susto. No podía creer lo que acababa de ver. Su gemelito Adiel estaba en su sillita de comida con un alambre en el cuello, con la boca abierta, los ojos saltados, frío, y su tez era azulada. Se encontraba muerto. Al voltear, Carola estaba sentada en un viejo sillón al lado de él, con una mirada peor que el mismo demonio y una libreta dibujando al mismo diablo y figuras de Satanás, con el cabello todo entrecortado que ella misma se hizo. Ana no podía creer lo que estaba viendo. En eso recordó que cada vez que ella se iba a trabajar, Adiel lloraba y no quería quedarse solo con su hermana. Entre llanto y palabras entrecortadas, no alcanzaba a distinguir, pero de pronto entendió que decía que lo iban a matar como a su hermanito. Ana jamás puso atención a las súplicas de Adiel, o no quiso creerlo. Horas antes de eso, Carola llamó a sus amigos de la secundaria. Les dijo que fueran porque tenía que enseñarles algo. Cuando los amigos llegaron a su casa, les dijo que entraran, que les enseñaría a su hermanito, que encontró la solución para que dejara de llorar toda la tarde. Cuando los amigos de Carola entraron a su cuarto, el niño estaba muerto, sentado con el alambre en su cuello, y Carola, riendo como un demonio y con unas tijeras, se empezó a dar tierrazos en el cabello hasta dejarlo corto. Ellos salieron corriendo de la casa aterrados, llamaron a la policía y avisaron a la madre. Al niño se lo llevaron los forenses para hacerle la necropsia de ley, pues se trataba de un homicidio. Así que los peritos empezaron a sospechar de la muerte del primer gemelito, Ariel, y le dicen a Ana que harán una exhumación para hacerle también la necropsia. Ana no puede negarse, solo se le veía preocupada a la espera de los resultados. Mientras tanto, a Carola la llevan al centro de menores y es tratada por el psiquiatra, a lo cual ella misma confiesa haber asesinado a Ariel, el primer gemelito, de la misma manera en la que asesinó al segundo. Ella dijo que estaba cansada de cuidar a los niños, cansada de lloriqueos, de darles de comer, de todo, y sobre todo de que su mamá les pusiera más atención a los gemelitos que a ella cuando llegaba de trabajar. Confiesa que sentó a los dos gemelitos en sus sillitas y les gritó que se callaran, pues lloraban bastante y eso la atormentaba a ella. Así que agarró a uno de ellos, le puso un alambre y enfrente del otro la ahorcó. Le advirtió a Adiel que si seguía llorando, le iba a pasar lo mismo que a Ariel. Los resultados de la necropsia del primer gemelito tal cual arrojaron muerte por asfixia, estrangulamiento con las manos de Carola, primeramente, seguido del ahorcamiento con un alambre, tal cual como había asesinado al segundo gemelito. Ana presuntamente sabía que Carola había asesinado al primer niño, pero se quedó callada, mas nunca contó con que también su hija asesinaría al segundo hermanito. En el centro de menores, todos le temían a Carola, a pesar de ser una chica de 14 años, ya que solo se pasaba hablando de cosas demoníacas y casi siempre la tenían que aislar porque ocasionaba peleas y siempre quería estrangular a sus compañeros del centro de menores. Al igual, cuando tenía visitas de sus familiares, amenazaba a todos con una carcajada, que los iba a matar a todos cuando ella saliera,
porque le arruinaron su niñez y también su adolescencia. Y la primera a quien iba a matar era a su madre, a quien odiaba profundamente. Hicieron las investigaciones pertinentes en el centro médico, donde fue expedida el acta de defunción de Ariel, el primer gemelito, y revisaron su expediente clínico por parte del peritaje, y ninguno de los dos gemelitos padecía de crisis epiléptica. Por ello, se sospechó que Ana sabía que Carola había asesinado a Ariel, pero encubrió a su hija. Sin embargo, ella lo negó todo y nunca pudieron comprobarle nada, por lo tanto, no se le pudo meter a prisión. Hasta el momento, Carola sigue mal de la mente, siempre con cosas satánicas y amenazando a su familia que al salir los va a asesinar a todos, empezando por Ana, su madre. El único pecado de Carola fue cargar con la responsabilidad que no le pertenecía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El visitante oscuro, relato basado en hechos reales de Alexander Zurita, escrito y adaptado por Leo de la Paz. Una noche estaba en mi habitación, la cual se ubica fuera de mi casa, conectado por un pasillo. Mi familia estaba en el cuarto de mis padres, en el fondo de la casa. Yo leía un libro acostado en la cama, dando la espalda a la pared. Era ya de noche. La luz del pasillo estaba apagada y escuchaba desde el cuarto las risas de mis familiares al ver un programa de televisión. Entonces se abrió la puerta de mi cuarto y giré la cabeza para ver quién era. Visualicé una silueta oscura. No distinguí rasgos de su cara, ya que la ausencia de luz en el pasillo lo hacía ver imposible, pues la oscuridad de la noche y la luz de mi cuarto no lo permitieron. La persona, o sombra mejor dicho, solo entreabrió la puerta, aproximadamente unos 10 o 15 centímetros. Podía ver su cuerpo de mediana altura, parecía un hombre. Solo pregunté, ¿qué pasó? Y se cerró la puerta. Continué leyendo hasta que la oscuridad nació en mi mente y empecé a inquietarme. Mi instinto me decía que algo andaba mal. Creía que era mi padre por el tamaño de la silueta, pero escuché su risa hasta el cuarto y mi otro hermano es más bajo de estatura. Así que me puse en estado de alerta. Entré a la casa y vi a todos en el cuarto. Mi mamá y mi papá acostados y arropados en la cama. Mis hermanos se encontraban en el suelo viendo la televisión. Me acerqué a mi madre y le dije si alguien había ido a mi habitación. Me dijo que nadie había salido. Ahí me asusté de manera garrafal. Aquella persona, o lo que me haya visto, me hizo sentir que me miraba intensamente cuando abrió la puerta. No dijo nada. Solo me observó por aproximadamente 5 segundos o un poco más y se fue. Nunca jamás supe de qué se trataba aquello. Las monedas del más allá. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Leo de la Paz. Mi abuelito era fiel coleccionista de monedas de todo el mundo. Desde joven dice que él juntaba monedas de diferentes partes, así como monedas antiguas de México y hasta de oro y plata. Las resguardaba por años en unos cofrecitos de madera. Pasado el tiempo, precisamente hace 6 meses, mi abuelo falleció. Lloré tanto porque era muy importante para mí. Entonces recordé
cómo de niña él me platicaba de su tesoro, que sus monedas y nietos eran el tesoro más preciado en su vida. Hasta la fecha, llevo sus palabras clavadas en mi alma y en mi mente. Mi abuelo nos amaba. Entonces le propuse a la abuela que su cofrecito de monedas lo enterráramos con él. Pusimos entonces el cofre al lado de él. Llegamos a casa. Me quedé con mi abuela por un tiempo porque se sentía muy triste. Ellos viven lejos de donde actualmente resido y justamente 9 días estuve con ella. Cuando regresé a casa de mis padres, hice todo como día normal y era un 26 de marzo, lo recuerdo muy bien. Para la noche estaba dormida, pero de pronto desperté en la madrugada algo agitada. Salió un llanto como de tristeza. Recordé a mi abuelo fallecido y a mi pobre abuela triste que solía estar sin él. Fui a la cocina por un vaso de agua para tranquilizar mis nervios y de regreso sentí algo extraño en el ambiente, como que se distorsionaba todo. Comencé a temblar sin motivo alguno. Mis piernas se helaron. Me enrosqué porque sentí un cosquilleo helado por mi cuello. Caminé como pude lo más rápido. Subí las escaleras cuando de pronto los cuadros y retratos que teníamos en la pared se empezaron a mover como queriéndose caer, pero no lo hacían. Parecía como si fuese un temblor. Era extraño porque el piso no se sacudía, solo la pared. Volvió nuevamente esa sensación helada y rápido llegué al segundo piso. Tras empujar la puerta de mi habitación, se encontraba justamente a unos pasos de las escaleras. Giré mi cabeza hacia atrás y estaba ahí. Sí, era él, mi abuelo, parado ahí con su ropaje de siempre, pero tenía una mirada seria, sin muecas, sin expresión. Me dio mucho miedo y rápido entré y me cobijé con las sábanas. Cuando me aferré a mi almohada, sentí algo en mis manos. Vaya sorpresa. Eran las monedas de mi abuelo. Sí, yo las conocía perfectamente, porque yo misma abrí el cofre antes de dejarlas en su ataúd. Estaban a mi lado. Lloré mucho y me dio bastante miedo. Casi no dormí en toda la noche. Al día siguiente guardé las monedas en una bolsa. Y hasta hoy en día las tengo como un regalo de esa alma que vino del más allá. Nadie sabe en mi casa, pues eso es algo muy personal, pero ¿a qué nivel anónimo lo comparto? El niño fantasma. Relato basado en hechos reales de Dalia Monreal, de Zacatecas, México. Escrito y adaptado por Leo de la Paz. Esto se remonta a cuando tenía 5 años de edad. En aquel entonces era hija única, casi no hablaba o jugaba con las demás personas, pero todas las noches jugaba con un niño que yo veía a través de mi ventana. Todas las noches ese niño tocaba mi frente y me despertaba para jugar siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Trataba de decirle a mis padres que había un niño que jugaba conmigo, ya que les preocupaba que yo no tuviera un solo amigo. Nadie me creía. Un día mi padre decidió quedarse en mi habitación y mandarme a dormir con mi madre. Todo era normal, cuando de pronto escuché que gritaba mi padre. Despertamos y rápidamente fuimos con mi padre. Mi madre le preguntaba qué le pasaba, pero él tenía la mirada perdida. Asustado dijo que sintió un frío inmenso y al abrir los ojos vio a un pequeño niño más o menos de mi edad, que lo invitaba a jugar, pero que después atravesó la protección de la ventana y se fue al patio. Cuando salimos a ver qué pasaba en el patio, solo se escuchaba la risa, algo siniestra, como si fuera de un adulto. Entonces inocentemente le dije a mi padre que me dejara hablar con él, que siempre hacía eso cuando el niño se asustaba.
Así que le dije: ya vine, quiero jugar contigo, vente, vamos. Para sorpresa de mis padres, apareció un niño y me tomó de la mano. Me invitó a mi habitación a jugar. Al estar en la habitación, mi madre desde la sala veía cómo jugábamos. Nadie en la cuadra tenía hijos. Así que mi padre, enojado, fue a tocar a la puerta de la vecina y le dijo: oiga, doña Yolanda, sea mejor madre y cuide bien a sus hijos, que su niño todas las noches va a ver a mi hija. La señora Yolanda, confundida, llevó a mi papá a la habitación de su hijo y vio que estaba dormido. Mi padre, asustado, se disculpó, mientras que yo jugaba tranquilamente con ese niño. Al llegar cierta hora, el niño corrió a una esquina de mi habitación y desapareció. Lo presenciaron mis padres. Ellos, helados de miedo, decidieron que esa ya no sería mi habitación. Posteriormente, mis padres, asustados, le comentaron a Yolanda lo sucedido. A los pocos días, todos los vecinos, asustados, se preguntaban quién era ese niño y de quién. Hasta que un día una señora, la más vieja de todas, comentó que en esa casa se había cometido algo horrible. Esa casa pertenecía a una señora que practicaba la brujería y muchos decían que estaba loca, que un día desapareció a su hijo, pero que ni la policía había dado con el cuerpo. Mi padre, asustado, me mandó a vivir con mis abuelos por un tiempo, ya que iban a remodelar mi habitación. Cuando regresé, esperaba la hora para jugar con ese niño, pero ya no se apareció más. Yo me preocupé bastante por él. Tiempo después, siendo un poco más grande, con algo de razonamiento, me dijeron que esa remodelación fue para hacer una limpia, y mi papá decidió quitar el piso y excavar. Al llegar a cierta profundidad, se encontraron los restos humanos. Llamaron a la policía. Efectivamente, eran restos humanos de un niño de entre 6 y 7 años. Así que mis padres, en el acto de buena fe, decidieron darle una misa y llevarlo a Camposanto, prometiéndole que cada cierto tiempo irían a visitarlo. Le llevarían cosas también, pero que por favor dejara de molestarme. Dicho y hecho, no ha vuelto a aparecer. Mis padres llevan juguetes y flores a una pequeña tumba con el nombre de Pedro. El niño sin rostro, basado en hechos reales, por un suscriptor anónimo. Mi hija desde pequeña decía que veía cosas que nadie podía ver, pero la verdad no le tomaba mucha importancia. Cada casa que rentábamos era casa que nos pasaban cosas extrañas. En 2 casas que renté no pasó nada y la niña muy tranquila. Tengo 2 años y medio rentando en esta casa y jamás nos había pasado nada. Pero de un mes para acá, mi hija se pasaba a mi cuarto en la madrugada. Decía que tenía mucho miedo y que sentía que alguien la observaba. Le dije que no viera cosas de terror ni nada que la pudiera asustar, que todo era producto de su imaginación. Casi a diario se la pasa en mi recámara. No decía mucho, hasta hace 2 semanas. Me dijo que todos los días ve como alguien la observa, y ella se despierta sintiendo una mirada penetrante. Dice que no logra ver su rostro porque es muy borroso, que es un niño pero muy alto, con pantalón, botas y camisa de cuadros. Siempre lo ve parado en su puerta viéndola, no importa la hora que sea. A veces cuando regresa de la escuela o del baño, ahí está parado. Mi esposo echó agua bendita, pusimos una cruz y aún así volvió a pasar. Cabe mencionar que ella todos los días reza antes de dormir y duerme con un rosario bendito abajo de su almohada, pero aún así lo sigue viendo.
La sombra de mi cuerpo, basado en hechos reales, por Jordan, escrito y adaptado por Leonardo de la Paz. Tenía 13 años cuando ocurrió en mí un hecho bastante paranormal que jamás podré olvidar. Vivía en Tetecala, Morelos, un lugar lleno de áreas verdes. Solíamos jugar en un tremendo árbol de ciruelo, donde construí una guarida de lámina. Una tarde, cansado de tanto jugar, recargué mi espalda sobre el árbol y me dejé caer lentamente. Sentí un escalofrío que sacudió mi cuerpo para luego caer en un sueño profundo. Tras querer abrir los ojos, una fuerza emanaba sobre mi cuerpo, como si una potencia invisible me empujara. Estos sentires se fueron incrementando y algunos familiares decían que se te subía el muerto. Era horrible sentir esa sensación de no poder responder a tu cuerpo, de no abrir tus ojos y parpadear. Estaba harto de esa corriente invisible que siempre quería que estuviera dormido. De tantas veces que se me subía el muerto o este ser, una de esas, no pude contenerme y entonces cedí a la fuerza, me dejé caer. En ese momento fue cuando me trasladé a un mundo extraño. Veía animales enormes, paisajes grises, árboles caídos, un cielo rojizo. Frente a mis ojos apareció una mujer deforme sin piel, así como un cuerpo lleno de huesos, con un cuchillo preparándolo para atacarme. Pero logré salir y desperté. Fue mucho y mis padres me llevaron con una curandera que para quitarme ese ser que se me trepaba en mi cuerpo. Pero fue en vano, pues olvidé la oración que tenía que decir antes de dormir y comenzó de nuevo esa cosa a ponerse sobre mí. Se presenta en muchas formas, algunas de gente conocida, otras de manera monstruosa, pero solo viéndome, riéndose a carcajadas. Lo bueno que aprendí, así como bajar a ese mundo y cómo subir al mío. O sea, cuando esa cosa me ataca y no puedo despertar, cedo a dormir y es ahí donde lo veo. En ocasiones es bueno tener un rosario cerca para no verlo. Fue entonces que al paso de los años aprendí a vivir con este mal. Eso pienso que es, porque cuentan los vecinos que alguna bruja pudo enterrar un remedio o algo terrible, el cual yo agarré de niño. No lo sabré, quizá hasta algún día, cuando ese ser se decida a hablar. Pasando el tiempo, yo llegaba de un baile y me vine caminando por las callecitas. Vi perfectamente como una sombra oscura me seguía. Caminé deprisa, llegué a la puerta de mi casa. Dicha sombra se fue al viejo ciruelo y tomó la forma de un pájaro enorme, como entre humano y pájaro. Arrojé varias piedras y voló a un rumbo desconocido. Hoy en día es algo normal para mí tener esa sombra que a diario me sigue. Esta es mi experiencia. Si a ustedes les ha pasado algo similar, espero me puedan ayudar. Espero te hayan gustado estas aterradoras historias. Te invito a pasar a la fanpage del escritor Leonardo de la Paz, Las Macabras, donde encontrarás un sinfín de historias adaptadas y escritas por él. Muchas gracias.